Bueno, la semana futbolera, digamos, en el escenario grande, fue signada por la paliza del Barcelona al Real Madrid, que es inolvidable para todos, para los catalanes y para los madrileños, y por qué no para todos aquellos que seguimos el fútbol tan de cerca. Y además España siempre ha sido una referencia muy fuerte para todos los argentinos, a partir de Alfredo Di Stéfano y otros grandes jugadores. Hoy mismo el Real Madrid tiene, bueno, empezando por Barcelona, porque Messi es rosarino, si bien se fue a los 11 años y hoy podemos decir que culturalmente y futbolísticamente es catalán, nació en Rosario. Pero el Real tiene a Higuaín, tiene a Gago, ahora incorporó a Di María. Es decir, siempre ha habido, digamos, en la madre patria y en los dos grandes del fútbol español, mucha influencia del fútbol argentino. ¿Cómo es refractario eso? Que el estilo del Barça es ponderado por todo el mundo, independientemente de que Mourinho logró con dos equipos distintos, con el Chelsea en el 2008, entre el 2008 y 2009, y con el Inter después, disputar semifinales y finales con el Barça y no perder, o empatar o perder en todo caso por gol de diferencia, como en el caso del Chelsea, y parecía que le había encontrado la vuelta, hasta esta vez, donde a los 19 minutos del primer tiempo Mourinho se sentó en el banco, quedó virtualmente resignado y fue un espectador de lujo para esa paliza. ¿Por qué el tema de esto para nosotros importa desde lo táctico, de lo cultural? Y porque el Barça, casi por los testimonios recogidos, es lo que en su momento, en la época de oro del fútbol argentino, expresó la máquina de River. Yo tengo muy presente una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Dante Panzeri en el año 1970 en Mar del Plata, después de una charla donde hubo 300 personas en una ciudad de 400.000 habitantes, o sea, menos de la mitad de lo que hoy tiene Mar del Plata con su conurbano, está cerca del 1.000.000. Un viernes a la noche de invierno, 300 personas siguieron atentamente la charla de Panzeri. Cuando llegó al tema de la máquina, él recordaba que iba a verlo, siendo muy joven, con el entrenador peruano Jorge Or, que fue un célebre entrenador de una generación de grandes entrenadores que llegó a América del Sur: Jorge Or, Platco, Emérico Hirsch, entre otros. El testimonio de Panzeri fue, digamos, tan fuerte respecto de... Entonces, él decía, la máquina era un juego circular, por momentos lento, sin tiempos, y a veces parecía como sin arcos. El tema era controlar siempre la pelota y hacerla pasar por abajo por los jugadores que quizá mejor manejo. Bueno, ahí aparecían Moreno, Pedernera, Lutó, Labruna, Muñoz, Rodolfi, etc. Ese juego en algún momento cambiaba de velocidad, en algún momento tomaba otra dimensión y podía definir cualquiera. Generalmente Labruna con un Pedernera que se atrasaba para distraer y un Moreno que aparecía por sorpresa adelante. Es más, el gol de Xavi Hernández a los pocos minutos de iniciado, retomando aquel recuerdo de Dante Panzeri, brillante periodista fallecido en 1978 a los 57 años, hizo acordar mucho a esas explicaciones que daba él hace 40 años sobre cómo distribuía River, que se fue formando casi naturalmente, porque Pedernera no era 9, era 11, Moreno era 10, después fue 8, o sea, se fue acomodando a partir de la técnica, la calidad y la sincronización de esos jugadores. Lo ponía a Peuchele, más que a Cesarini, como un poco el mentor de esa idea de juego asociado. ¿Por qué todo esto? Porque el Barça de algún modo refleja un juego argentino, un juego que acá se practicó. Por supuesto que hay ya 4 generaciones ajenas a ese fútbol vistoso, preciosista y de gran eficacia a la hora de llegar y a la hora de defender, porque atención con Barcelona, defiende tanto como defendían los holandeses en el año 74, con un terrible pressing en 3 cuartos, ahogan al que lleva la pelota, lo rodean. Ronaldo no pudo hacer nada. Si hubiera jugado Higuaín probablemente hubiera hecho algo más que Benzema, pero eso no quiere decir que hubiera cambiado el destino de ese partido. Ninguno de los del Real Madrid pudo tener ni espacio, ni tiempo, ni posibilidades de armar nada. Ni siquiera los 2 alemanes que venían también, Oxide, el zurdo, que fue figura en la selección de Alemania en el Mundial Sudáfrica, y ese Sekira, que es un volante de ida y vuelta, pero que evidentemente en el partido con el Barça vivió ahogado por la presión catalana. Esto también demuestra que hay una política de los dirigentes que confronta. Barcelona basa todo en compra de a uno. Trajo a David Villa, jugador de Sevilla, Valencia,
jugador extraordinario, una gran inteligencia, una gran capacidad, Valencia, jugador de la selección, para definir, para participar, un jugador en ese equipo que ya era una máquina. Real Madrid compra de a 5. Acá en la Argentina, Boca y River, por ejemplo, entre los dos, en el último torneo, tomando un torneo corto, 8 jugadores llegaron a River y 6 a Boca. Con la vuelta de Monzón hasta se puede considerar 7. O sea, 15 jugadores están en la posición del caso de River. Ahora, con la llegada de López tuvo más puntos, no mejor juego, y está sexto, séptimo. Boca quedó 12 en la tabla. Con un presupuesto, en el caso de Boca, altísimo, sin antecedentes. El Boca de Bianchi Manager es un contrato de enero del 2009 de $1.700.000. El Boca de la vuelta de Basile, julio del 2009, es un contrato de $1,5 millones. El Boca que tuvo que indemnizar a Ischia, junio del 2009, es un contrato de más de $500.000. Le siguieron pagando hasta finales del 2009, por eso Ischia no fue a ningún otro club, porque seguía cobrando de Boca. El Boca que contrató a Borghi es un Boca de más de $500.000. Y el Boca que le renovó el contrato a Riquelme hace 2 meses es un contrato de $4,5 millones por 3 años y medio, 4 años. Entonces estamos hablando de $9 millones. Si uno compara que Vélez Sarsfield incorporó un jugador, Augusto Fernández, que Estudiantes incorporó un jugador, estamos hablando de jugadores titulares, importantes, Gastón Fernández, la Gata Fernández, que ya había estado en Estudiantes hace 2 años. ¿Y cómo están hoy Estudiantes y Vélez en relación a cómo están River y Boca? Bueno, hasta es muy claro toda esta historia. Por eso digo, lo del Barça no es solamente un ejemplo de cómo juega y la máquina de River, que en su mayoría eran todos jugadores formados en River. Moreno llegó a la primera a los 17 años, Pedernera lo mismo. Muñoz lo fueron a buscar a Platense. No, fue a Platense después por Bernaza, perdón, a Deportivo Doxum. Un jugador. Tora de la tercera, Rodolfi de la tercera, Bagui de la tercera, Amadeo Carrizo llegó de Rufino con 17 años, jugador de la cuarta división. En la cuarta división estaban Alfredo Di Stefano, Amadeo Carrizo, Antonio Báez y Néstor Rossi. O sea, otros tiempos, han pasado más de 60 años, pero el mismo resultado, la misma eficacia, el mismo fútbol y la misma política. La base de los grandes jugadores formados en el club. Este es un camino que me parece que debería seguir Boca y River, River Boca, también Racing, ¿por qué no San Lorenzo, Independiente? Son todos clubes grandes, con grandes riqueza histórica, de grandes equipos, pero hoy tienen que estar mirando a Estudiantes, a Vélez, en menor medida a Banfield, también a Newell's y a veces a Lanús. Todo esto siempre hay atenuantes y hay, digamos, reflexiones subalternas, porque nada es una línea recta, los valores siempre son relativos, no son todos absolutos. En el caso que estamos diciendo que los clubes grandes a veces tienen que mirar a estos clubes que les está yendo bien en todo, cabe recordar, y es un dato no menor en todo esto, que los clubes grandes siempre tienen mayores presiones, empezando por Boca y River, por eso esa necesidad, y salen a comprar, necesitan un traje y a lo mejor compran 4 camisas y 2 sobre todos, que sería, digamos, la metáfora. Las presiones de los clubes grandes, las presiones de Boca y River, las mismas que tienen Racing, Independiente y San Lorenzo, no son para nada las presiones que podrían tener. De hecho, durante 20 años ni Vélez, ni Estudiantes, ni Lanús, ni Banfield tuvieron, digamos, aspiraciones y ante su propia masa de socios e hinchas, si no ganaban el campeonato, que fuera, digamos, la gloria o la muerte, la gloria o devoto, como dijo Bilardo cuando fueron campeones en el 68, los recibió Onganía en la Casa de Gobierno, presidente de Falpo, y después al año siguiente estaban por el mismo gobierno de Onganía, que ante cualquier escándalo público el comisario de Afonseca tenía la prerrogativa de meterlos a presos a los que generaran el disturbio, cualquiera sea, en este caso la final aquella de Milan y Estudiantes en la cancha de Boca, y terminaron presos 30 días, que después salieron Aguirre, Suárez, Manera y Poletti, en devoto con los presos comunes. Cuando fue Osvaldo Ardizón, el gran periodista del Gráfico, y estaba Bilardo, que había ido a saludar a sus compañeros, le preguntó: Carlos, ¿y qué pasó? Dice: bueno, ¿vio cómo es esto, Osvaldo? Esto es la gloria o devoto.